Nos sentimos gozosos de vernos de nuevo un domingo más, adorando a nuestro buen Dios por todo el bien que nos ha hecho en nuestras vidas y poder abrir su palabra para poder exponernos a ella, ¿verdad? Como bien decía nuestro hermano Adolfo, el conocimiento de Dios expresado en este libro para poder conocerle. No hay otra forma de poder conocer a Dios. Hay una, es la general, donde Dios se ha revelado a través de su creación, pero está su revelación especial, que son las Escrituras, donde Él se muestra tal y como Él es. Así que en esta mañana vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Vamos a continuar en Efesios. Vamos a retomar donde quedemos la semana anterior, ya que es una predicación expositiva consecutiva en el versículo 19. Y me alegro mucho de que hayamos cantado sobre todo Él es Rey. Creo que las alabanzas que hemos podido cantar, los himnos que hemos podido cantar, iban de acuerdo a lo que vamos a expresar en esta mañana. Y pienso que hemos podido cantar esta hermosa canción de que nuestro Cristo, sobre todo, es Rey. Y más en una mañana donde vamos a recordar a través de estos textos la supremacía y el poder de Cristo más que un concepto teológico. Es una realidad que se experimenta en todo el universo. No son simples teorías, no son simples conceptos, es la verdadera realidad de quién es Cristo, el Rey, por encima de todo. Amén. Y eso trae esperanza a un pueblo que vive esperanzado en Cristo, en aquellos que han puesto la fe en Cristo. Saber que Cristo reina por encima de todo trae regocijo y trae esperanza en medio del sufrimiento y el dolor de esta vida. Trae gozo en medio de la desesperación en un mundo caído, porque realmente saber que Cristo está por encima de todo, que gobierna con autoridad, que gobierna con gloria, que gobierna con su esplendor del verdadero Rey de Reyes, trae a su pueblo un regocijo que podemos descansar en el autor y el consumador de nuestra fe. Así que vamos a las palabras del Señor. Se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 23. Vamos a leer y después oramos para presentar nuestra vida delante de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor, leemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, amado Señor, por permitirnos abrir tu palabra y leer estos textos. Pedimos, Señor, que muestres en nuestros corazones la realidad de estas escrituras que hoy hemos leído. Pedimos que abras nuestros corazones, cosa que al hombre le es imposible por causa de su pecado. Es algo que solamente tú puedes hacer. Es cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso pedimos que abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que podamos entender lo que hoy tu palabra quiere enseñarnos. Buen Dios, buen Padre, buen Señor, Rey que estás por encima de todo, el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey de reyes, el Señor de señores. En esta mañana, que tu palabra sea fielmente predicada y que abras nuestros oídos para poder entender lo que tú quieres transmitirnos en este día. Gracias por cada familia aquí representada. Pido que tu palabra haga tu obra en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La supremacía y el poder de Cristo no simplemente es un concepto, es más que un concepto teológico. Es una realidad palpable y vivida.
El teólogo R.C. Sproul dice, hablar de supremacia es hablar de lo que está por encima o sobre los demás. Alcanza el nivel de lo que es súper. En nuestro lenguaje se refiere a aquello o aquel que es lo más grande en poder, autoridad o rango. Y también se usa para describir aquello o aquel que tiene la mayor importancia, relevancia, carácter o logro, o lo máximo. Y con un conocimiento bíblico podemos adjudicar que la supremacia realmente es otorgada a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos de la supremacia de Cristo y su poder, estamos hablando y no nos referimos a simples ideas teológicas o conceptos, sino a una realidad vivida y activa que transforma la vida de las personas que creen en Jesús y la historia de toda esta humanidad. Para muchos les gustaría que esto simplemente fuese una idea, porque saber que gobierna Cristo por encima de todo, para aquellos que le rechazan, tienen un grave problema y les gustaría que solamente fuese una idea, un concepto, pero es la realidad que Cristo está por encima de todo. Todo empieza, todo gira y todo termina en torno a la voluntad de este Rey soberano que reina para siempre y por siempre, de los siglos hasta los siglos. Amén. Muchos creyentes reconocen doctrinalmente que Jesús es supremo y poderoso. Y podemos todos juntos confesar esta verdad. Pero es diferente la confesión, que debe de ir acompañada de una experiencia vivida, porque esto es una gran realidad mostrada y abierta ante nuestros ojos, teniendo un impacto continuo en la vida diaria de aquellos que han creído en Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a ver por qué esta realidad es más que un concepto y vamos a verlo a través de estos textos. Y el primer punto, ¿por qué decimos esto? Es porque el poder de Cristo se manifiesta en la vida de los creyentes. Observen el versículo 19 y el versículo 20. Pablo está orando por la iglesia, ha orado por algunos aspectos donde necesitan un conocimiento más profundo acerca de Dios, le pide sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que alumbre sus ojos, los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, cuál es el llamado y cuáles son las riquezas de la herencia de los santos. Pero también está orando para que sepan cuál es el poder que obra en la vida de los creyentes. Y si usted observa estos textos detenidamente, nos están hablando del obrar de Jesús, de Dios mismo obrando en el corazón de aquellos que son suyos. El texto pone la cláusula para los que creemos. Es la actividad del poder de Dios en la vida del creyente, y Pablo quiere que entiendan cuál es el poder que opera en la vida del creyente. Reina Valera dice la supereminente grandeza de su poder. Y esta es la frase que utiliza Pablo, es para resaltar lo excepcional y único que es el poder divino en la vida de los que creen. Pidió en oración esto. Y por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que obra en la vida de los creyentes. Y la Biblia de las Américas dice, la eficacia de su poder. ¿Por qué es eficaz el poder de Dios? Porque no es un poder abstracto en el cual pueda manifestarse de multiformes maneras, pero sin un propósito. No, es eficaz porque Dios obra con poder por un propósito eterno y soberano.
Él ha determinado obrar por medio del Evangelio para la salvación de los creyentes de una manera eficaz. Por eso el poder de Dios tiene resultados muy específicos y precisos en todos los aspectos de su obra soberana en toda la historia. Y este texto nos está enseñando que en Cristo siempre un creyente tendrá el poder que necesita. Y no estoy hablando de un poder místico, estoy hablando de un poder eficaz que obra en el corazón de los creyentes. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y también entronizó a Cristo en su trono, en la ascensión a los lugares celestiales, después de haber padecido esa muerte. Porque era imposible para los hombres que mueran y resuciten una vez y para siempre. Tenemos en los textos bíblicos muchos que resucitaron, pero volvieron a morir. Jesús murió una sola vez y resucitó una sola vez y para siempre. Por eso podemos declarar en esta mañana a través de las Escrituras que Jesús tiene poder sobre la muerte. Esto trae esperanza. Esto trae consuelo. Esto trae al corazón del creyente regocijo. Porque Cristo murió una vez y para siempre. Con una vez ha sido suficiente para vencer al enemigo más poderoso que el hombre enfrenta, y es la muerte. Todos los hombres son retenidos por la misma muerte. A nadie le gusta pensar en esto, pero es la realidad de la vida. Nacemos y morimos y no queremos pensar más allá de esto. Pero es que al contemplar a Jesús, vemos que la muerte ya es un asunto que ha sido solucionado para los que creen. Y es confirmado por aquella tumba vacía, donde Jesús al tercer día resucitó. Y no solamente que resucitó, sino que se presentó con pruebas indubitables. Aquellos testigos oculares que hoy no son testigos por los escritos que nos han dejado en su palabra. Pero no solamente eso, porque quizás podría quedar en una simple teoría, sino que la eficacia del sacrificio y la resurrección y la ascensión de Cristo se hace palpable en las personas que han creído en su nombre, obrando por medio del poder del Evangelio, cambiando y transformando sus vidas, de forma que los ojos de aquellos que estaban ciegos son abiertos. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, se les ha dado vida. El poder de Cristo no es simplemente una teoría, es una verdad que se experimenta en la vida de aquellos que creen. Y los que no creen, es una verdad que con sus propios ojos no pueden contemplar. Pero eso no quiere decir que no sea una realidad. Es una realidad en toda su esencia, porque Jesucristo gobierna por encima de todos. El poder de Dios se mostró en la resurrección de Jesús y en su ascensión, pero también el poder de Dios se muestra en la vida de cada creyente. Ese poder se describe como el trabajo de la fortaleza, el poder, la potencia de Dios en la vida del creyente. Juntos esos sinónimos enfatizan la grandeza del poder de Dios, que no solo garantiza nuestra salvación, todos los que Él salva, todos se salvarán, sino que también nos capacita para tener vidas piadosas en medio de un mundo caótico, confuso, ciego, dominado por las tinieblas, pero que el creyente puede disfrutar del poder de Dios
obrando en su debilidad para hacerse fuerte ante todo lo que ocurra en este mundo. La comparación de ese poder obrando en nosotros es comparado a la resurrección y la ascensión. No ha habido otro poder más que muestre el poder de Dios que la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes. Dios desplegó su poder en la creación. Dios creó los cielos y la tierra y desplegó su poder. Fue una muestra de su magnificencia, de su poder creador, creativo. En Cristo muestra todo su poder, venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás, la muerte y el pecado, los enemigos que la humanidad tiene que enfrentar día tras día. La tumba no pudo retenerlo, tampoco puede retener a los creyentes para que reciban la herencia que está prometida a los que creen en su nombre. Satanás mismo no pudo impedir la exaltación de Cristo, ascendió hasta las alturas para ponerse a la diestra del Padre, a interceder por nosotros. Tampoco puede impedir que recibamos nuestra herencia eterna, porque Cristo el Señor reina por los siglos de los siglos. En Cristo tienes todo el poder que siempre necesitas. En tiempos difíciles, en tiempos de inseguridad, necesitas entender que la supereminente grandeza del poder de Dios está obrando en favor tuyo en tiempos difíciles. Tienes todos los recursos para vivir de forma que glorifique a Dios. No tienes que verte abrumado por el tentador ni por la tentación de tu corazón. No te tienes que ver abrumado por tus debilidades. No te tienes que ver abrumado por tus flaquezas, por tus momentos difíciles de tribulación, porque el que reina por encima de todo obra en tu vida con su poder para ayudarte a continuar hacia adelante. Ese es el poder que obra y opera en nosotros, el poder de Cristo en nuestras vidas. No importa lo débil que seas, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo está orando, no porque el poder ya no esté obrando, sino para que ellos se percaten, sepan cuál es el poder que obra en los creyentes, para que vivan vidas que reflejen a Dios en toda su manera de vivir. Así que él está haciendo esta oración por la iglesia para que se percaten de las cosas abundantes que Dios hace en la vida del creyente. Si Jesús ha resucitado y está sentado en los lugares celestiales, si Él está haciendo esto, entonces podemos confiarle nuestros problemas, tanto grandes como pequeños. Nuestra esperanza está puesta en Él, en el que está sentado en su trono y que reina sobre la muerte. El poder de Dios en el contexto de esta carta, ese poder no es visto de una forma mística, como si de un enigma se tratase o que sea difícil de comprender. No son experiencias subjetivas. Tiene un significado mucho más apreciable con resultados en la vida de cada creyente. El poder de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes, pero no de una forma subjetiva, no de una forma mística que tú no puedes entender. No es un enigma, es un misterio, pero no es un enigma. Y tiene un significado muy apreciable en la vida de los creyentes. Porque ahora, por causa del poder de Cristo, el poder que obra internamente en nosotros, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Pablo está pidiendo por el bienestar espiritual de la iglesia. La iglesia y el creyente puede gozar por ese poder de un bienestar espiritual. Puede disfrutar de gozo en medio de la tormenta,
puedes disfrutar de paz, puedes disfrutar de tranquilidad, puedes, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida, el poder de Dios internamente fortalecidos en el hombre interior por su espíritu que vemos en el capítulo 3, obra internamente, manifestando esas gracias que solamente Cristo puede darnos. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 16, ser fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. ¿Saben lo que nos está diciendo esto? Que sus recursos para estar fortalecidos son inagotables. No se pueden agotar. ¿Hay algo que Dios pueda agotar de sí mismo? No, es completo y lo llena todo en todos, dice el texto al final. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Él no agota sus riquezas. Él no agota su abundancia. Su carácter no mengua. Él no es manchado por nuestro pecado. Él no es alterado por el tiempo. Él no envejece. Él siempre es el mismo. Él es el único en el cual los hombres pueden confiar confiadamente y saber que aunque esta vida se acabe, podemos estar anclados en una esperanza firme, porque nuestra esperanza no está anclada en nada de este mundo, está anclada en Cristo. Amén. 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 Disculpe. Y ahora entiendo a Pablo porque dice, todo lo puedo en Cristo. Porque la supremacía de Cristo no es simplemente un concepto, es una realidad vivida, palpable para el creyente. Y este poder, esta supremacía, esta autoridad de Cristo está por encima de toda obra del mal. A menudo parece que en este mundo caótico el mal avanza mucho más que el bien. Pero es porque realmente los ojos de los hombres viven ciegos a la realidad de lo que Dios está haciendo. Pero el mal no está venciendo. Es Cristo. Pero en un mundo que le ha dado las espaldas a Dios, que vive constantemente pecando contra Dios, sin considerar a Dios, lo único que este mundo está teniendo es la consecuencia de ese abandono de Dios. Pero los creyentes, aquellos que han sido abiertos sus ojos, pueden ver mucho más allá. Y es que el Dios Santo, el Cristo que reina por encima de todo, está llevando toda la historia a su curso. Y al final, la maldad tendrá su fin. Vemos ese poder en nuestro despertar espiritual, lo veremos en el capítulo 2, y Él nos dio vida. O sea, ¿quién tiene poder para dar vida a un muerto? Es Dios el único que tiene poder para dar vida a un muerto. Y todos aquellos que no han respondido a la vida de Dios es porque siguen muertos en sus delitos y pecados. Y el único que puede dar vida en esa condición es Cristo. Y es lo que ha hecho con cada uno de los creyentes. Y es lo que quiere hacer hoy en ti, que has venido por primera vez, que quizás nunca hayas escuchado la palabra de Dios, que hayas rechazado multitud de veces el hablar de Dios. Hoy Dios te llama por tu nombre para que salgas del sepulcro de tu vida. Así como llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera hoy. Dios mismo, a través de Jesucristo nuestro Señor y este bendito evangelio te llama a salir por tu nombre. Él es el único que puede darte vida, perdón, gracia, porque Él es el único que es el Salvador suficiente, que está por encima de todo. Ese poder
Obra en nosotros primeramente para darnos vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el contexto de esta carta también nos da poder para poder vivir en una mente renovada, una mente transformada, que no se acomode ni se ajuste a la vieja naturaleza que está enviciada, que está arraigada al pecado. Esa nueva mente es el poder del Espíritu Santo, obrando por el poder de la palabra, transformando la mente de los corazones, de manera que la palabra y el poder de Dios cambia nuestra manera de vivir. Por ese poder puedes despojarte del viejo hombre. Por ese poder puedes abandonar el pecado que antes nos dominaba. Por eso Pablo dice más hacia adelante, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. ¿Pero por qué? ¿Porque uno quiera dejar de mentir? No, es porque el poder de Dios obra en el pecado del hombre, perdonando su pecado y quitando el dominio del poder del pecado. Ese es el poder de Cristo obrando en la vida del creyente. Muchas veces luchamos con pecados en nuestra vida. No tiene por qué un creyente dominar el pecado. Acude a Cristo. Su poder es el que te va a dar la facultad de poder cambiar todo eso. Es un poder práctico, con resultados notorios, donde el creyente es cambiado. Vamos a hacer una ilustración. Imagina una lámpara hermosa en una habitación oscura. Esta lámpara está diseñada ¿para qué? Para alumbrar. Pero si está desconectada, si está conectada a la corriente, cuando intentes encenderla, si no está en la corriente, no encenderá. Sin electricidad, solo es un objeto sin funcionar. Así es la vida sin el poder de Cristo. Podemos conocer la teoría, saber que Cristo resucitó, pero si no estamos conectados a Él por medio de la fe, ese poder no se manifestará en nosotros. Solo cuando creemos en Él, estamos unidos a Él. Y su poder fluye en nosotros, transformando nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que murió y resucitó entre los muertos? Ahora la pregunta es, ¿estás tratando de vivir la vida en tus propias fuerzas? ¿Como una lámpara desconectada? Jesús es la vid verdadera. No podemos hacer nada separados de Él. Cristo tiene que ser magnificado, creído, apreciado. Tenemos que estar unidos por la fe en Él para que este poder sea algo notorio en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Un adicto al pecado que es liberado y transformado por la gracia de Dios no solo cree en el concepto, porque el concepto puede saberlo hasta un ateo. Pero la experiencia de estos conceptos teológicos se experimentan por la fe que Dios nos da, que descansa en Cristo. El mensaje del Evangelio no es simplemente una teoría, es el poder de Dios para salvar a los que creen. Y tiene una aplicación en nuestra vida. ¿Estás viviendo el poder de Cristo o solo crees que es una teoría? Dice John MacArthur, referente a este texto, el gran poder de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo elevó en su ascensión de regreso a la gloria para sentarse a la diestra de Dios, lo recibe cada creyente en el momento de la salvación, pero no se queda ahí solo, siempre está disponible. Siempre está disponible. Por lo tanto, Pablo no oró por el poder de Dios, sino que los creyentes se dieran cuenta del poder que tenían a causa de creer en Jesús.
Segundo punto de esta mañana, versículo 21 y versículo 22. Dice así la palabra de Dios: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice el texto, y nos muestra que no es simplemente un concepto, es una verdad. La supremacía de Cristo gobierna la historia. Gobierna la historia. Muchas veces mi hermano Adolfo pone el ejemplo de antes de Cristo y después de Cristo. Está dividida la historia en esto. Pero es que toda la historia gira en torno a esta gran realidad. El propósito de esta vida es poder conocer a Cristo. Y podemos confiar en eso. Podemos confiar en su autoridad. Podemos confiar en su poder. Podemos confiar en su dominio. Podemos confiar en su gloria. Podemos confiar en su supremacía sobre todas y cada una de las cosas de esta vida. Porque Cristo no es que solamente era un futurista que tiene una idea del futuro. No es alguien que era un historiador que conoce la historia del pasado. Es quien gobierna la historia. Es el que lleva de principio al final toda historia en su curso. Y lo hermoso de toda esta doctrina es que podamos confiar en Él y descansar. Porque Él está por encima de todo. Ejerce el dominio sobre las autoridades espirituales, terrenales, las de este siglo, pero dice también en las del venidero, para el bien de su iglesia. Este poder elevado de Cristo está por encima de todo y nos recuerda a la iglesia. Dice Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. La supremacia del Señor. Iglesia, medita en estos textos. Y mira dónde estamos. Estamos en una misión. Y esta misión se puede llevar a cabo a causa de este gobierno. Porque ya nadie gobierna por encima de Jesús. Nadie gobernó nunca por encima de Jesús. Él está llevando a cabo todo este mundo, toda esta historia. Y esto debería de ser un refrigerio para nosotros, para la iglesia de Éfeso, más en el contexto donde ellos están moviéndose, donde el ocultismo, donde la magia, donde todos aquellos pecados que son expuestos en el capítulo de Hechos y en la historia de la ciudad de Éfeso, donde eran gobernados por muchos conceptos espirituales. Ahora Pablo está enseñando que hay alguien que está por encima de todo eso y es Cristo. Esto nos ayuda a vivir y avanzar en el punto en el cual hoy nos encontramos como iglesia, porque tenemos al Señor Supremo gobernando toda la historia y la iglesia tiene que avanzar conforme a toda esta verdad. No podemos estar parados por el poder político, no podemos estar parados por el poder de las tinieblas, no podemos estar parados por nada que quiera interponerse entre nosotros y la misión de Cristo, porque Él reina. Su supremacía. Cristo como resucitado y sentado en su trono. Es ahora superior a todos los competidores que le puedan salir a su encuentro. Su trono está por encima de los principados y las potestades. Está por encima de la creación. Está por encima de toda persona y de todo gobernante. Está sobre los poderes terrenales y sobre los poderes espirituales. La supremacía de Cristo sobre todos sus enemigos caen sobre esta frase que el texto nos enseña: bajo sus pies. Aleluya. No es que solamente esté por encima,
como si hubiese alcanzado simplemente un nivel más alto y otros puedan alcanzarlo. Jesús ha vencido y ha derrotado a todos los enemigos y están bajo sus pies. El ser humano no sabe realmente cuál es su enemigo. Satanás está gobernando este mundo. El Dios de este siglo. Es el que gobierna las mentes y los corazones de cada ser humano que se cree libre en hacer lo que bien le plazca. Pero viven a la merced del gobierno de este mundo. A menos de que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones de ellos, no tendrán oportunidad de salvarse. Hay una aplicación práctica en estos textos. Si Cristo es verdaderamente supremo, se debe de reflejar en la vida de su iglesia. En la manera de cómo vivimos y cómo hacemos la misión de Dios. Debería de ser una prioridad todo esto. Porque si la historia en las manos de Jesús está llevando su curso, la iglesia tiene que estar al mismo nivel, llevando el propósito de Dios en todos sus términos. Debemos de confiar más en los recursos de Dios que en los nuestros. Su soberanía está obrando en favor de nosotros. Y esta perspectiva tendrá resultados en momentos difíciles que la iglesia atraviese, ante la persecución, ante las crisis sociales y económicas. Nuestro Señor reina, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que hoy te invito a orar con Pablo, orar para que nos demos cuenta de quién reina realmente, para que actuemos con valentía, recordando que Cristo está por encima de todo. Y voy a poner una ilustración, el capitán inquebrantable. Imagina un barco en medio de la tormenta feroz. Los vientos son intensos, las olas golpean con fuerza y la tripulación entera en pánico. Algunos quieren abandonar el barco, otros intentan tomar el control con sus propias ideas y otros se rinden ante el miedo. Pero el capitán, con firmeza y autoridad, él conoce el mar, sabe cómo manejar la tormenta y tiene el mapa que guía a un puerto seguro a esta embarcación. La tripulación, disculpen, debe confiar en lo que el capitán está diciendo. Y él está diciendo que el barco no se hundirá. Y Jesús nos ha dicho que ni el Hades prevalecerá contra su iglesia. Nuestro capitán inquebrantable está firme dirigiendo a su iglesia en medio de las tempestades de este mundo para llevar a cabo sus propósitos. No confíes en estrategias humanas. No seas gobernado por tus miedos. Sigue avanzando, iglesia, porque tu capitán inquebrantable soberanamente reina por encima de todos los vientos y los mares que este mundo quiera levantar en contra de su pueblo. ¿Estamos confiando en su supremacía o estamos entrando en pánico ante la crisis del mundo? Parece que Trump va a liquidar, va a terminar con todos los problemas y lo único que está haciendo es añadir mucho más problemas a todo lo que está sucediendo. Vemos que no se ponen de acuerdo, parece que gobiernan ellos el mundo a su azar, a su merced. La iglesia no, y el mundo tampoco. Cristo es el gran capitán. Saltemos a Cristo por encima de todo. Y el tercer punto, ya para concluir, también es porque el poder no es un concepto, no es simplemente un concepto, y es porque el poder de Cristo se manifiesta en la iglesia. La NTV dice, la Nueva Traducción Viviente dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ha visto todo lo que hemos descrito acerca de Jesús? Su supremacía por encima de todo. La iglesia es su cuerpo.
Amén. Estos pobres hombres y mujeres débiles de este Señor que hemos presentado, de la supremacía de Cristo. Este es su cuerpo. Se dan cuenta de la importancia y la trascendencia de lo que es la iglesia, ese poder de ese Señor supremo que está por encima de todo, se manifiesta en la vida de su iglesia. Y la está llenando con toda su plenitud. Su gran propósito es la iglesia, aquellos que Él redime. Pablo está mencionando el señorío de Cristo sobre la iglesia, solo la iglesia, no toda la creación, solo la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estas simples 4 paredes, estoy hablando de personas que Él ha salvado en medio de su muerte espiritual y los ha levantado de su sepultura para darles vida. Sobre esos son la iglesia de Cristo. No los que se sientan quizás cada domingo sin haber experimentado las gracias salvíficas de Cristo. Sobre esos. Solamente sobre los que han experimentado esas gracias redentoras. Esa es su iglesia. Y Él es la cabeza. Somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y el Señor lo llena todo en todos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que dependemos de Él completamente. Esto es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Una iglesia no es cualquier lugar donde se cuelga una cruz en la puerta y recibe a feligreses creyendo cualquier cosa. La iglesia son aquellos que Jesús ha salvado. Iglesia, que Cristo sea la cabeza en nuestra relación con nosotros. Es más que un movimiento. No es un movimiento. Es el propósito de Dios. Porque Cristo tiene a su iglesia tomada para llevar a cabo sus propósitos. Pablo de esta manera ora y expone sus motivos, ya que la iglesia no es un barco a la deriva, gobernado por ningún hombre, es gobernada por el Rey Supremo, gobernando, estableciendo su iglesia, para que ni el Hades pueda prevalecer contra ella. Si puedes vivir confiado en esto, es porque realmente tu esperanza está puesta en Jesús. Nuestra conclusión es: la supremacía y el poder de Cristo no son simplemente un concepto, son una realidad vivida y transformadora. No es una teoría, no es un concepto que conocemos, porque un concepto puede ser alguna idea o que tengamos acerca de lo que nos cuenta la historia o misma la Biblia, pero no tiene un poder transformador en nuestra vida. Este conocimiento solo podemos obtenerlo si nos sumergimos en las Escrituras y meditamos sobre el reinado absoluto de Jesús en la historia, sobre todo reino y sobre nuestras vidas. Esto debe llevarnos a alentarnos, ver estas verdades en las Escrituras, ver cómo Jesús es el Señor Supremo, cómo la historia lleva su curso, el Rey Supremo regresará por los suyos. Porque Cristo no solamente es Rey Supremo en este tiempo, sino también en el siglo venidero, donde todas las cosas concluirán. La pregunta sería en esta mañana: ¿estoy viviendo como si Cristo fuese mi Rey? ¿O solo reconozco de palabras? ¿Sigues buscando una salida para tu pecado adicional a Cristo? No la vas a encontrar. El pecado del único que no se ha enseñoreado es de Cristo. Y hoy Él te llama al arrepentimiento y a la fe. ¿Sigues confiando en ti para terminar la carrera? ¿Crees que son tus fuerzas? Descansa. Cristo es la cabeza que está guiando a su cuerpo, que es la iglesia.
¿Crees que la llevas la historia en control? Cristo es el único que tiene una supremacía por encima de todos. Gobierna por encima de todo lo creado. Él es único, porque Él nunca pierde el control. Iglesia, ¿cómo vas a afrontar los desafíos de tu vida? ¿Cómo vamos a afrontar los desafíos que tenemos como iglesia? Necesitamos sujetarnos a la supremacía de Dios, conocerlo, y pidamos que Él sea el que edifique, llene, complete a su iglesia. Así que en esta mañana me gustaría terminar con un llamado a la acción, porque confiar en la supremacía de Cristo es más que decir Cristo reina, es vivir en paz, es vivir en obediencia, es tener seguridad, sabiendo que Él está en control de todo. ¿Cómo puedes crecer en esto? Estudia la palabra para fortalecer el concepto de la supremacía de Cristo en tu vida. Ora con confianza en el poder de Cristo. Obedece sin temor, sabiendo que Cristo tiene el poder. Ahora entiendo por qué dice, obedeceremos antes a los hombres que a Dios, a pesar de las amenazas del gobierno que tenían sobre ellos, porque entendían con claridad que Jesús reina. Y cuando les impedían hablar de Jesús, ellos decían, obedeceremos antes a los hombres que a Dios. Y esa es la gran realidad. Descansa en su autoridad, incluso en medio de la adversidad. Tu Señor reina. Cristo ya reina. No estamos esperando que Él se le ponga una corona como una sucesión de un rey humano, como vimos aquí en nuestra querida tierra de España. Jesús ya reina por siempre. Y ahora nos toca a nosotros rendirnos y vivir realmente lo que creemos. Así que les aliento en esta mañana a que tomen apunte de esta gran realidad, la disfruten, la palpen y la saboren, porque esto es Cristo para su iglesia. Padre, gracias en esta mañana. Nos has permitido exponer tu palabra. Quizás algunos hermanos se encuentren luchando y batallando en su vida espiritual y quizás piensen que ya no hay recursos suficientes para que ellos puedan salir hacia adelante, Señor. Tu poder está actuando en nosotros. Haznos conscientes de ello, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Por eso pido que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, en tu poder, bajo el conocimiento de lo que hoy hemos expresado en tu palabra, y que las batallas que enfrentan, las tentaciones, las luchas, los pensamientos, todas aquellas cosas que frustran, que hacen tirar hacia atrás, hoy por tu poder obrando en nosotros, quede todo bajo el control de aquel que reina por encima de todo. Ayuda a mis hermanos en sus luchas matrimoniales. Ayuda a mis hermanos en la lucha contra su carácter, contra su pecado. Señor, socórrenos, que ellos puedan ver que tú estás obrando para socorrer a cada creyente en medio de la tempestad de esta vida. Y también oro por aquellos que aún no han conocido tu nombre, para que tú los despiertes para vida, que tú los llamas al arrepentimiento y a la fe, para gobernar tú sus corazones con la paz de tu Espíritu, con la obra de gracia que has hecho en Cristo. Gracias por todo. Ayuda a la iglesia a avanzar y a crecer en nuestra misión que tenemos por delante. Equipa a tu pueblo. Levanta una iglesia que confíe en el poder de Dios, que confíe en tu nombre, que confíe en tu soberanía, que confíe en tu autoridad, que confíe en ti, Señor, que estás por encima de todo. Tú gobiernas y reinas
oh Rey de los siglos, oh Rey de justicia, oh Rey eterno, oh Rey de gloria. Tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Que se alcen las puertas eternas, que entra el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Tú eres, Señor. Tú eres el Rey de gloria y en esta mañana te exaltamos, te glorificamos. No hay nada en este mundo que pueda igualarse a ti. Todo está en tu control absoluto. El mal no gobierna. Tú eres el que gobiernas por encima del mal. Y el mal un día tendrá su final, porque el Rey de los siglos gobierna para establecer su reino. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.